El 3 de febrero de 2015, Rick Hope estaba atrapado en el tráfico en una carretera de Nueva York. Vio cómo el auto delante de él se detenía antes de un cruce de tren. Momentos después, el cruce se activó, las luces rojas parpadearon y las barreras bajaron. Vio que el conductor de enfrente calculó mal. Ella se detuvo en el cruce y la barrera golpeó la parte trasera de su auto. Rick rápidamente echó su auto en reversa, dándole espacio al conductor frente a él para que hiciera lo mismo, pero el conductor frente a él no retrocedió. En vez de eso, ella salió de su vehículo, miró la barrera del cruce, luego volvió a entrar y avanzó hacia adelante sobre las vías del tren, directamente en el camino de un tren que se acercaba. Para Ellen Brody, de 49 años, el 3 de febrero de 2015 fue un día normal. Por la mañana salió de su casa en Edmond, Nueva York, tras despedirse de su esposo e hijas. Condujo hasta su trabajo, una joyería en Chippewa, donde era contadora. Nada inusual pasó en su turno, y a las 6 p.m. salió de la tienda y abordó su Mercedes-Benz ML350. Aunque ya había terminado su jornada, tenía otra reunión. Iba a manejar a Scarsdale para reunirse con un posible cliente en una cafetería y discutir trabajos de contabilidad independiente. El trayecto de Chippewa a Scarsdale no era uno con el que Ellen estuviera familiarizada. A las 6:11 p.m., su esposo Alan Brody la llamó y hablaron durante varios minutos. Ellen usó la función manos libres de su teléfono para no interferir con su conducción. Durante la llamada, Alan le ofreció algunos consejos sobre la mejor ruta que debía tomar. Él le sugirió que tomara la Taconic State Parkway Sur después de terminar la llamada con su esposo. Ellen hizo eso solo para quedar atrapada en un embotellamiento, ya que un accidente bloqueó casi toda la autopista. Ellen y cientos de conductores fueron desviados a una carretera más pequeña desde una principal. Había una gran congestión, con los autos parados uno tras otro y avanzando lentamente por la carretera. Ellen giró a la derecha y regresó, quizá buscando una ruta alterna con menos congestión. Esa vuelta a la derecha la llevó a Commerce Street, que después se conectaría con la autopista estatal Taconic. Sin embargo, antes de hacerlo, cruzaría unas vías de tren. El cruce, situado cerca de la aldea de Valhalla, era un cruce a nivel, es decir, la carretera y las vías estaban al mismo nivel. Cuando se acercaba un tren, las luces parpadeaban y la barrera bajaba, deteniendo el tráfico hasta que pasaba el tren. Ellen llegó al cruce a nivel y el tráfico seguía denso y lento. Tras cruzar la barrera, las luces del cruce se encendieron y la barrera bajó, golpeando la parte trasera de su auto y quedando atascada. Ellen detuvo el auto de inmediato cerca de las vías, pero sin estar realmente sobre ellas. El vehículo detrás del de ella era conducido por un hombre llamado Rick Hope. Vio encenderse las luces del cruce y bajar las barreras. Vio que la barrera golpeó el auto de Ellen y luego la observó salir para ver qué le pasó a Rick. Ellen no parecía preocupada por su posición ni tenía prisa, así que él puso su vehículo en reversa para darle espacio y que ella también retrocediera. Eso probablemente dañaría la barrera. Él pensaba que, aún así, ella decidiría apartarse para no estar en el camino de algún tren. Ellen volvió a subir a su vehículo y después de una breve pausa se fue, pero en vez de retroceder por donde había venido, avanzó hacia las vías del tren. El conductor de un tren de pasajeros de Metro North que se acercaba vio el vehículo de Ellen cuando entró a las vías. Inmediatamente hizo sonar la bocina del tren. Aplicó el freno de emergencia, pero ya era tarde. El tren chocó contra la camioneta de Ellen a unos 82 kilómetros o 51 millas por hora. Ellen Brody falleció al instante por el impacto. Además de la destrucción del auto de Ellen, el tren también sufrió graves daños al atravesar la SV. Los restos dañaron los rieles, haciendo que una parte del tercer riel electrificado se levantara y atravesara los dos primeros vagones del tren. El tren, empujando los restos de la SV, continuó avanzando otros 203 metros o 665 pies por las vías antes de detenerse por completo.
En casi toda la distancia, grandes secciones del tercer riel sobresalían y atravesaban el primer y segundo vagón del tren. Ambos vagones eran para pasajeros y la intrusión del tercer riel causó heridas horribles a los que estaban dentro. Además, al detenerse los restos, el incendio empezó casi de inmediato. El fuego inició por el combustible derramado del tanque de la SUV dañada y se encendió con chispas del tercer riel roto. El fuego consumió rápidamente el primer vagón del tren, dando solo el tiempo justo para que los sobrevivientes escaparan por las salidas de emergencia. Stephen Smalls, conductor de 32 años, salió corriendo de la cabina dañada y vio su tren en llamas. Entró varias veces al vagón en llamas para ayudar a los pasajeros y buscar sobrevivientes. Cuando los bomberos llegaron, el primer vagón del tren ya estaba casi destruido por el fuego. Controlaron el fuego y evacuaron a los pasajeros. Trasladaron a los heridos al hospital y reunieron a los demás en un centro de escalada cercano, donde esperaron los autobuses para regresar a casa. En total, 6 personas perdieron la vida en el accidente. Eran Ellen Brody, de 49 años, conductora de la SUV, Robert Dirks, 36, Walter Littke, 69, Joseph Nedel, 41, Adit Chatoma, 41, y Eric van der Kar, 43. Además de las muertes, otros 15 pasajeros que iban a bordo del tren resultaron heridos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB, inició una investigación sobre el accidente. Muy rápidamente se establecieron 2 preguntas pertinentes. Primero, ¿por qué Ellen Brody se comportó de esa manera? Era ilógico que ella avanzara hacia las vías en vez de retroceder por la barrera. También mostró poca urgencia al responder cuando quedó atascada en el cruce. Si hubiera respondido más rápido, podría haber cruzado completamente las vías y llegar a un lugar seguro mucho antes de que llegara el tren. Se exploraron varias opciones. Ellen durmió bien antes del accidente, no estaba ebria ni había consumido nada que afectara su juicio. En general, Ellen era una conductora buena y responsable y no había dado ninguna indicación de estar bajo un estrés excesivo ni de sufrir problemas de salud mental. Se cree que Ellen tuvo problemas con el vehículo al cambiar por error a una marcha adelante en vez de retroceder. Como los Brody compraron el vehículo solo 2 meses antes del accidente, esto se consideró una posibilidad clara. Se mencionó que la configuración del cruce podía ser confusa, ya que el ángulo de los rieles dificultaba verlos desde la carretera, lo que significa que Ellen pudo haber pensado que ya había pasado el cruce cuando la barrera golpeó su auto. Alternativamente, puede que se haya visto disuadida de actuar de inmediato por el hecho de que una luz roja era visible para ella desde donde estaba sentada en el cruce, lo que la hizo dudar antes de intentar salir de las vías. Algunos habitantes locales también mencionaron que el cruce era inusual porque el tiempo entre que bajaban las barreras y llegaba el tren era muy corto, generalmente menos de 1 minuto. Tal vez Ellen pensó que tenía más tiempo antes de estar en peligro. Como Ellen no sobrevivió, era imposible saber con certeza por qué tomó esa decisión. La NTSB concluyó que Ellen se distrajo cuando la barrera golpeó su auto y eso la llevó a avanzar sobre las vías, lo que provocó el accidente. La segunda gran pregunta para la NTSB fue por qué el tercer riel se levantó tan fácilmente y atravesó los vagones. Se analizó el diseño del tercer riel y se halló que era distinto al de otros en vías férreas del país. El tercer riel estaba elevado y el tren recibía energía por contactos bajo el riel. La mayoría de los terceros rieles no están elevados y la energía se toma de contactos sobre el riel. El diseño elevado buscaba evitar acumulación de nieve y hielo en climas fríos. Durante el accidente, los escombros se metieron bajo el tercer riel, lo levantaron y atravesó los vagones del tren. Otra medida de seguridad adicional debería haber evitado que esto causara muertes o lesiones. El tercer riel debió diseñarse para romperse en secciones pequeñas y apartarse al deformarse. Sin embargo, durante este accidente, el riel permaneció en secciones grandes y no fue empujado a un lado, sino que atravesó directamente el tren.
Se realizaron pruebas en el tercer riel y se descubrió que, debido al uso de placas de conexión, conocidas como barras de empalme entre las secciones del tercer riel, no se rompieron como debían. La NTSB recomendó que todos los ferrocarriles del país evaluaran el diseño de los terceros rieles cerca de los cruces a nivel y reemplazaran o actualizaran los rieles que no se rompieran fácilmente durante un accidente. El conductor del tren, Esteban Smalls, fue interrogado por el accidente, pero no se le consideró responsable. Su empleador, Metro North, y su empresa matriz, la Autoridad Metropolitana de Transporte, fueron criticados por no haber proporcionado suficiente capacitación. Se indicó que los conductores eran entrenados para usar el claxon antes de frenar ante un obstáculo en un cruce a nivel, cuando en realidad deberían haber sido entrenados para aplicar el freno en la primera oportunidad. Hubo varias demandas civiles contra Metro North y la Autoridad Metropolitana de Transporte. La mayoría seguía en curso en 2025. El cruce de Valhalla fue reparado y reabierto con mejor señalización y luces 10 años después del accidente. Un abogado de los sobrevivientes indicó que el tercer riel responsable de la mayoría de las muertes no se actualizó como recomendó la NTSB. Una evaluación de riesgos realizada por una empresa externa para Metro North concluyó que el riesgo de que ocurriera un accidente similar era extremadamente bajo y que no era necesario actualizar el riel.